Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega. He estado ausente por varios días, pero estoy retomando con entusiasmo. He estado haciendo mis cosas, mucho ejercicio, ocupado con mi proyecto de vida personal y familiar y pues nada. Vamos para adelante retomando con muy buena energía y gran entusiasmo. Voy a aprovechar este video como parte de un entregable que estoy realizando en un curso de manejo y conservación de suelos que estoy realizando, y por lo tanto les voy a contar acerca de esta problemática y su relación con los temas que hemos venido desarrollando en el blog. Abajo en la descripción del video voy a dejar detalles del tema para que quienes deseen lo puedan consultar de manera detallada. Bueno, empecemos. ¿Qué es la erosión? En términos edáficos, la erosión es entendida como la pérdida del suelo, la denudación del mismo y el desgaste de los materiales que lo conforman. Es un fenómeno natural que hace parte de los procesos de formación del suelo y se desencadena principalmente por la acción de la lluvia y el viento. Sin embargo, en las actividades humanas han hecho una contribución muy importante en los procesos erosivos, al punto de convertirlos hoy por hoy en un problema crítico, un fenómeno ambiental, social, económico, incluso un problema de salud pública. Y entonces el tema es relevante porque el suelo es un recurso no renovable, no se recupera. Después de que uno destruye un suelo, no lo puede volver a hacer, porque para poder hacer suelo se demora muchísimos años, milenios, por lo cual es muy sensible el tema, y porque la producción de alimentos depende esencialmente del suelo, aunque existen hoy por hoy alternativas de producción de alimentos a través de los cultivos hidropónicos, aeroponía y otras alternativas. Básicamente la producción de alimentos depende esencialmente del suelo, del cultivo de la tierra y de la producción de alimentos derivados de esta. Por lo tanto, es un tema preocupante el hecho de que vengamos perdiendo de manera sistemática suelo a través del fenómeno de la erosión. Y los efectos de la erosión pues resulta ser un tema no solo de interés para los profesionales del agro, sino para los profesionales de la ingeniería, porque también contribuyen en la intervención del problema, en la causa y la intervención del mismo. También los sociólogos, porque cuando hay erosión se cambia el paisaje, se cambian las relaciones de la comunidad con el entorno y eso genera conflictos en el uso y en el espacio social y en el territorio. También es un problema que le debe preocupar a los economistas, porque cuando hay pérdida del suelo pues se pierde la capacidad productiva del mismo y por lo tanto los efectos económicos son puestos a la luz. Es un tema también importante para los salubristas públicos. Resulta importante el tema porque está relacionado directamente con el tema de los desastres. Los desastres son un problema de salud pública que tendrían relación con los movimientos en masa, y estos a su vez estarían originados por problemas de erosión, que son problemas socioambientales. Y debe ser un problema de preocupación para la comunidad en general, porque pues el suelo es donde estamos parados, donde vivimos, produce el alimento y ahí desarrollamos gran parte de nuestra vida. Entonces es importante que analicemos este tema de una manera detallada. Bien, hay un dato importante y preocupante, y es que se dice que la mitad del suelo de Antioquia tiene erosión severa y es inestable. Esto resulta preocupante porque esto quiere decir que no estamos haciendo un uso responsable, una gestión adecuada del recurso suelo. La agricultura destruye el suelo, la ganadería destruye el suelo, la actividad industrial destruye el suelo, el crecimiento de las ciudades y el aumento de las construcciones y de la infraestructura civil destruye suelo, y eso entonces resulta ser un tema que llama la atención. Voy a presentarles acá un fenómeno, un caso presentado en la vereda Media Luna, en el corregimiento de Santa Elena, en el municipio de Medellín. Allí los procesos erosivos y las pérdidas del suelo se ven pues básicamente detonadas por una falla geológica natural localizada en una vertiente de la ladera oriental del Valle de Aburrá.
y esta ha sido exacerbada por la actividad antrópica, es decir, la actividad humana, que está constituida básicamente por la infraestructura civil, la construcción de una carretera que circunda toda esa ladera en varios tramos de ese sector. Hay una urbanización subnormal, la ciudad crece de una manera no planeada hacia ese lugar, básicamente a través de fenómenos de tugurización. La gente ocupa el territorio y reemplaza la cobertura vegetal, los árboles y el ecosistema natural por casas hechizas, casas de cartón, de madera y casas improvisadas. Y también más hacia arriba en la ladera pues están haciendo actividades agrícolas, ganaderas y forestales insostenibles. Agricultura que no respeta el suelo, que deja desprovisto de cobertura vegetal las eras, ganadería que tala el bosque, tumba los árboles y proteriza, y a esos proteros se les agrega una carga importante de animales que en el sobrepastoreo y en el pisoteo constante pues generan un daño y un deterioro del mismo. Y eso aunado al fenómeno natural de la lluvia y del viento, que acumulados en este cúmulo de cosas pues generan un fenómeno de erosión, y eso es lo que se ha demostrado que durante las últimas décadas ha sido un dolor de cabeza para la entidad territorial, el municipio de Medellín, para los privados y los habitantes del sector. En general, en la vereda pues Medialuna hay un agrietamiento, una erosión sistemática y una reptación de los depósitos de ladera, siendo los movimientos de masa lentos, favorecidos por el corte del nivel freático de la vía. Importante decir que en general los suelos del corregimiento de Santa Elena están conformados por andisoles, es decir, suelos que se desarrollan a partir de materiales provenientes de erupciones volcánicas, cenizas, pómez, lavas. Hace milenios los volcanes de la región andina, Machín, el Tolima, bueno, y todos estos que hacen parte del Parque Nacional de los Nevados, hicieron erupción. Esas erupciones generaron unas cenizas que por la acción del viento se transportaron hasta estos territorios y se acumulan en esas formas de cenizas volcánicas y materiales piroclásticos, que son unas fracciones coloidales que tienen grandes minerales de interés agrícola. Los suelos de origen volcánico provenientes de materiales piroclásticos son altamente productivos, porque esos minerales pues son básicamente nutrientes para las plantas, y por eso los suelos de cenizas volcánicas, andisoles, pues tienen una vocación agrícola por excelencia. El color, la composición del suelo de los andisoles en general pues son de color oscuro por su alta capacidad de acumular materia orgánica. Esos suelos en general acumulan la materia orgánica, y como está localizado en una región fría, pues básicamente se favorecen los procesos de acumulación. La textura pues son de estructura media, es decir, hay predomina el franco-limoso. La estructura es bien estructurada en bloques subangulares finos, es de alta porosidad, son suelos de mediana o alta profundidad, y también son, pues como les decía, son aptos para la agricultura, aunque tienen problemas de acidez por la presencia de aluminio. Ahí tenemos una imagen donde el perfil de un aldesol se muestra típicamente del corregimiento de Santa Elena. Los fenómenos que afectan la composición del suelo pues son básicamente, ya hemos mencionado algunos, pero los volvemos a retomar: el excesivo sobrepastoreo. Tener animales en un potrero que pisoteen de manera constante el terreno pues hace que el suelo se compacte, y eso genera un daño y un deterioro de las propiedades físicas principalmente, aunque pueden también afectar las propiedades químicas y biológicas. La labranza inapropiada, nuestra forma de hacer agricultura de manera tradicional en Colombia y en Antioquia, pues se sigue siendo una agricultura insostenible, de arar, quitar la cobertura del suelo, dañar la estructura, aplicar fertilizantes, aplicar agroquímicos, talar el bosque. El árbol sigue siendo
un elemento indeseable dentro de la agricultura porque ocupa espacio, porque da sombrío, porque aparentemente presenta unas desventajas, y no se ha comprendido aún que la agricultura de una labranza inapropiada, de una utilización de uso del suelo excesiva de labranza, pues deteriora las propiedades de este. La urbanización, la ciudad sigue creciendo, hubo un crecimiento muy importante a finales del siglo pasado, donde la tuburización, las casas y las viviendas subnormales de cartón y de madera, colonizaron ese lugar de una manera rápida, y además de eso siguen creciendo casas de recreo, casas de descanso, de reposo, con algún nivel de urbanización. Básicamente la tendencia es llevar la ciudad al campo, en una conformación de un área periurbana o suburbana. Hacia allá está creciendo la ciudad también. Y la destrucción del bosque, básicamente de manera sistemática y por décadas, el bosque ha sido talado, los árboles han sido eliminados, de manera que básicamente no existen bosques nativos, y lo que existe hoy en esa región, en esa ladera, en esa parte de la ladera de Medellín, pues son relictos muy pequeños, espacios o parches de bosques reducidos, porque lo demás ha sido reemplazado por viviendas, agricultura y potreros para ganadería. Aquí tenemos una imagen de sobrepastoreo en una de las laderas del Valle de Aburrá, donde pues ese es el tipo de terraceta o de camino que forma el suelo cuando es excesivamente pisoteado por el ganado. Hay unos cambios que sufre el suelo por los fenómenos antes mencionados, y pues están los movimientos en masa. Cuando hay procesos erosivos, cuando hay procesos de desgaste y deterioro del suelo, se presentan fenómenos de movimientos en masa. En otras regiones del país le llaman volcanes o deslizamientos. Dependiendo de la cantidad o el tamaño de ese deslizamiento, pues eso puede generar grandes impactos a la comunidad, pérdida de bienes y servicios y afectaciones a las personas. De hecho, en tiempos históricos hubo un deslizamiento en Media Luna que cobró vidas humanas, y entonces es cuando los movimientos en masa, la erosión y los deslizamientos pues se vuelven un problema de salud pública, porque hay lesionados, hay muertos, y además de eso se generan otros problemas sociales derivados de estos fenómenos. Como ya les decía, también el sobrepastoreo produce compactación, es decir, endurecimiento, aumento de la densidad por unidad de área del suelo por ese excesivo pisoteo de los animales. La pérdida de la cobertura vegetal, pues cuando hay erosión, cuando no hay suelo, pues no hay vegetación, y allí lo que hay es nada. La pérdida de las propiedades físicas, recordemos que los suelos tienen propiedades físicas, químicas y biológicas. El suelo no es una entidad muerta, allá viven animales, microorganismos, antropofauna y microfauna que le dan vida y que trabajan conjuntamente con las propiedades físicas y químicas del suelo. Cuando no hay suelo, cuando hay erosión, pues se pierden todas esas propiedades físicas y químicas y esas relaciones de vida que hay allí. Hay una pérdida del potencial productivo, es decir, cuando hay erosión, pues los campesinos o los productores tienen que recurrir a otros medios para producir el alimento, y es utilizando enmiendas, insumos de síntesis química, y este suelo comienza a perder potencial. Aquí tenemos en la imagen de fondo un proceso erosivo, un deterioro del suelo a partir de una actividad de un manejo insostenible a través de una agricultura donde esencialmente lo que hace el productor es mecanizar, utilizar un tractor con unos arados de disco y perfora el suelo. Eso en vertiente pues es básicamente un delito, un crimen contra el suelo, porque pues mecanizar un suelo en pendiente con esos niveles de ladera pues es completamente contraproducente, no se debe hacer. Los edafólogos y los expertos en suelos siempre evitan recomendar ese tipo de prácticas. Sin embargo, la gente y el productor los usa
de manera recurrente. Esos suelos básicamente van a estar dependiendo de los insumos excesivos, de abonos de síntesis química y de enmiendas permanentes, porque esos suelos están siendo deteriorados, están expuestos al ambiente, las propiedades físicas y químicas se han perdido y hay un deterioro sistemático y continuado por esas prácticas. Eso es un muy buen ejemplo de ello. Pues las laderas no protegidas y desprovistas de cobertura vegetal están expuestas a la acción de la escorrentía. Es un fenómeno bien importante porque cuando llueve el agua corre por encima de la superficie del suelo y arrastra materiales, y eso se llama escorrentía. Agua combinada con el suelo, eso se convierte como en una especie de sopa, lodo, que finalmente va a caer a los cuerpos de agua. Eso se produce generalmente cuando hay lluvias intensas y ese arrastre de esa capa superficial, que generalmente es la capa fértil del suelo, se va perdiendo. Esto se debe a que el agua no alcanza a infiltrarse y fluye por la superficie cargando pues todo este tipo de partículas de tierra, materia orgánica y minerales, de manera que de esta forma se desgasta el suelo y se pierde. Luego se concentra en chorros que cavan surcos de pocos centímetros de profundidad y que esos productos de arrastre corren con mayor velocidad. Cuando la lluvia es continua y esos fenómenos de escorrentía no se corrigen, esos cuerpos esos hilos de agua, esa agua superficial comienza a tratarse de enterrar, y eso es lo que produce cárcavas, agrietamientos, canales profundos y grietas que definitivamente son procesos de deterioro del suelo más graves. ¿Cómo se puede clasificar el tema de los suelos, de la erosión de este tipo de suelos? Pues básicamente allí hay tres elementos importantes. Hay un mecanismo de falla en la ladera oriental de Medellín, de Media Luna, pues hay una falla geológica que ya he mencionado, que esa falla produce movimientos y deterioro del suelo, pero el problema es que hay una carretera que ha venido cortando esos niveles de falla y eso ha generado pues ha acrecentado el problema, ya ha agudizado la problemática. Eso se ve exacerbado o agudizado por la erosión hídrica que ya les comenté y las perturbaciones antrópicas, y esas tres situaciones hacen que se genere pérdida del suelo. Pero concretamente, ¿eso qué es? Un proceso socionatural, es decir, el ser humano participando de una manera activa, sistemática y continua ayuda a los agentes naturales a que eso se vuelva un problema más agudo, y por eso tenemos los fenómenos ya antes mencionados. ¿Cuáles son los efectos económicos que tiene la erosión? Particularmente pues existe pérdida de productividad, el suelo se empobrece, pierde esa capa fértil y entonces el agricultor, ya les decía, tiene que comprar insumos de síntesis químicas, abonos, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio en el almacén, y eso tiene unos costos y eso incrementa los costos de producción y eso a la larga lo empobrece, porque los abonos ya por los principios de agricultura sostenible y agroecología, pues se sabe que los abonos sintéticos se pueden sustituir cuando hay un muy buen manejo del suelo y de la materia orgánica, y esas enmiendas y esos fertilizantes de síntesis químicas podrían entrar a reducirse. Sin embargo, cuando no se hacen esas prácticas, pues básicamente hay una pérdida de productividad del suelo y ese suelo se vuelve pues dependiente de insumos altamente costosos. Hay encarecimiento de la producción agropecuaria y forestal, ya lo decíamos, sin suelo pues básicamente hay que forzar el medio, el ecosistema, ese recurso, esa superficie que hay, y hay que volverla productiva de manera artificial, como a través de insumos, y eso hace pues que la tierra pierda valor y se vuelva infértil, y pues se vuelva más económica quizás, o pierde el valor que podía tener. Aumento del costo en el tratamiento de agua, eso es un tema muy importante porque
Cuando hay mayor sedimento en los cuerpos de agua, recuerden que la escorrentía arrastra los materiales, la tierra y el suelo hacia los cuerpos de las aguas, a las quebradas, a los ríos, ya les comentaba, ese fenómeno hace que en las bocatomas y en las embalses se duplique el trabajo. Es decir, las empresas que trabajan en la potabilización de agua y las empresas que trabajan en la limpieza o en la descontaminación de las aguas, pues tienen que trabajar más en la sacada de esos lodos, de esos sedimentos que hay en esos cuerpos de agua, de manera que eso encarece el tratamiento de las aguas y la purificación y la limpieza de los ríos y de las quebradas. También importante decir que disminuye la vida útil de los embalses, principalmente de las hidroeléctricas. Recordemos que las hidroeléctricas, la energía que viene en nuestras casas viene básicamente por hidroeléctricas, y es básicamente interrumpir el paso de un río, crear una presa de contención, acumular agua allí, y a través de unos procesos de ingeniería eléctrica producimos a través de unas turbinas energía. Esos embalses con el tiempo pierden vida útil, y esa vida útil se disminuye en la medida de que a esos cuerpos de agua, esos embalses, van llegando sedimentos de las laderas, de los ríos y de la escorrentía que les he venido contando. Continuamente los ríos que alimentan esos embalses traen sedimentos, traen tierra, traen lodo, y se va a depositar en el fondo del embalse, lo cual le reduce su capacidad de tener el agua, y por lo tanto los embalses pierden vida útil. Tengo entendido que un embalse más o menos puede durar entre 40 y 70 años, pero el problema de la sedimentación, por lo menos en Antioquia, está amenazando con reducir a la mitad la vida útil de los embalses. Los embalses tienen un impacto ambiental impresionante y no es recuperable, no es posible volver a restaurar esos ecosistemas que han sido perturbados y alterados por la composición de embalses. Por lo tanto, cuando se pierde un embalse, va a tocar que buscar otro escenario, otro lugar para poder hacer una represa, y eso va a generar otro impacto. Entonces, el tema de la erosión como contribuyente de los sedimentos a los embalses resulta ser un problema serio que la comunidad en general no conoce. Y hay un asunto también interesante aquí, es que, por ejemplo, las turbinas y la maquinaria que está implicada en la generación de energía se deteriora más seguido, y esa maquinaria es altamente costosa. Eso a la final genera aumenta los costos de producción de la energía, y eso se lo facturan al cliente, al usuario, al consumidor en la cuenta de los servicios. Ese es uno de los graves problemas que tiene la sedimentación. Miren que, por ejemplo, aquí los problemas de la erosión y la sedimentación tienen un efecto directo en la canasta familiar de las personas y en el consumo diario. Afecta y se ve reflejado en la factura de los servicios públicos. La erosión también se manifiesta, como les decía, en movimientos en masa que pues ya hemos dicho que pueden generar desastres, y de manera histórica voy a mencionar algunos que han ocurrido aquí en Colombia, particularmente en Antioquia. Recordemos que en el 87 hubo un movimiento en masa, un deslizamiento grande, el desastre de Villatina, que cobró como 500 vidas. En 1994 también hubo un deslizamiento en el corregimiento de San Antonio de Prado, mató como 4 personas. En el Socorro, en el barrio El Socorro, la comuna 13 de Medellín, en el 2008 también hubo otro deslizamiento que atrapó y mató a varias personas y destruyó varias viviendas. En La Gabriela, en el 2010, hubo un deslizamiento muy importante en el municipio de Bello, mató como 80 personas. En el municipio de Salgar, en el 2015, hubo otro deslizamiento. Esos son como los más representativos, y estos están asociados pues a fenómenos erosivos. Eso no tiene otra palabra. La erosión produce movimientos en masa, deslizamientos que se convierten en problemas de salud pública, como ya les decía, porque los desastres son problemas de salud pública. Cuando matan y generan lesión y afectan a las personas, bienes y servicios y al medio ambiente, son un problema de salud pública, porque altera toda la dinámica social. Aquí tenemos una muestra del impacto que tienen los sedimentos en los embalses, y está, por ejemplo,
la pérdida del volumen del embalse. Miren que cuando hay una cantidad de sedimentos, el agua se desplaza. Entonces ese lugar donde antes había agua va a estar colmatado de sedimentos. Entonces el agua tiene que buscar otros espacios y va a ocupar otro lugar, va a destruir otro ecosistema básicamente. También hay una colmatación de los túneles por donde cruza el agua. Cuando hay mucho sedimento que proviene de los ríos, pues va básicamente a obstruir. Eso implica que la hidroeléctrica tiene que suspender algunos procesos, aumentar su capacidad de horas para invertir y intervenir el tema de la descolmatación de los túneles. Y en lo que les decía sobre el deterioro de la maquinaria y el daño de las piezas, cuando están expuestas a mayor cantidad de sedimentos, pues mayor desgaste. Y recordemos que eso también tiene unos costos. El impacto ambiental, pues ya les he mencionado en los impactos económicos, unos impactos ambientales que tiene la erosión. La sedimentación y la colmatación de los cuerpos de agua pues son un problema serio de salud, ambiental. La destrucción de los arrecifes de coral, todos esos sedimentos que viajan a través de los cuerpos de agua en los ríos van a parar al mar, y ya se sabe con comprobada evidencia científica que esa sedimentación deteriora y destruye los arrecifes de coral, no de Colombia sino de todo el mundo. Los movimientos en masa y los deslizamientos, volvemos a decir lo mismo, esos también hacen un efecto ambiental importante. Claro, y la erosión también genera crecimiento de la desertificación y el deterioro de las regiones áridas, esas que son ya secas por naturaleza, pero cuando hay procesos erosivos se incrementan esos fenómenos de aridez y esas regiones semiáridas. Esas regiones áridas y semiáridas que actualmente están ahí, con los procesos erosivos se agudizan y entonces aumentan los fenómenos de desertificación. Se dice que el desierto de la Tatacoa ha aumentado 10 metros en los últimos 50 años, o sea, el desierto avanza. Eso también debido por el cambio climático y las malas prácticas que hemos hecho con el medio ambiente. La erosión también desplaza fauna, vida silvestre, vulnera ecosistemas estratégicos y geoecosistemas que en otro momento y en otras circunstancias deberían estar intactos. La erosión simplemente perturba y altera todo eso y nos cambia todo el paisaje y el relieve y la geomorfología en la cual se ve afectada. De esta manera pues quería contarles de qué se trata el tema de la erosión, de la pérdida del suelo y la desertificación como un problema ambiental, social, económico y de salud pública. No olviden visitar mi blog amigosdelagricultura.blogspot.com.co, las redes sociales, estoy en la mayoría de las redes sociales, y recuerde que estamos sembrando salud. Hasta la próxima.